Hola, buenas tardes. Eh, ¿Me escucháis bien? Bueno, soy Irene Pinilla, docente del máster de Medicina Estética de AMIR y quiero, pues eso, presentaros un poquito cómo es este máster. Cualquier duda que tengáis me las dejáis ahí por escrito, que al final de la presentación os contesto todas vuestras dudas. Bueno, pues el máster de Medicina Estética tiene 90 créditos que está avalado por la UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid. Dura 11 meses, tenemos dos ediciones, una que empieza en octubre y otra en abril, y tiene un formato semipresencial, es decir, todas las clases teóricas, todos los módulos quedan grabados para que los podáis ver y repasar y estudiar cuando tengáis tiempo, que los médicos es verdad que tenemos poco tiempo. Y luego sí que hay fines de semana con prácticas presenciales, con un montón de pacientes reales en las distintas sedes que tenemos, una en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en Valencia, y luego tenemos un intensivo. Eso supone que en vez de ir varios fines de semana a lo largo de esos 11 meses, se concentra todo en una semana. De lunes a sábado se hacen las mismas prácticas, pero todo seguidito en una semana. Tenemos eso, lo que hemos dicho, las clases teóricas que están en formato PDF. Al final de cada módulo tenemos una evaluación, un tipo test, que, pues para valorar un poquito todo lo que hemos estudiado. Y pasado ese módulo, pues durante ese fin de semana se realizan prácticas relacionadas con todo eso que hemos ido estudiando de cada módulo. Al final del máster tenemos el taller final, que ese es con un grupo más reducido de alumnos y así poder tener un poco más claro todos los conceptos, porque como muchos son 4 alumnos con pacientes reales y varias técnicas para recordar y ya pues compartir esas dudas y ir llegando al final. Por último, se realiza el trabajo fin de máster. Un poco las características que tenemos es que son modelos reales, los que vamos a tener en las prácticas de los fines de semana. El seguro de responsabilidad civil va incluido, con lo cual no tenemos problema a la hora de poder realizar una técnica. De hecho, pues eso, los profesores firman el consentimiento de todas esas técnicas que vais haciendo, con lo cual pues estáis tutorizados siempre de cualquier problema que pueda haber. Son prácticas acreditadas, como hemos dicho, los fines de semana. Tenemos formación de medicina estética, también está el máster de tricología, de láser. Somos un equipo docente bastante diverso, amplio y, bueno, pues estamos bastante especializados, pues cada uno con sus clínicas, sus especialidades también distintas y podemos aportar todos distintas cositas. El alumno trata a 50 modelos en grupo y el material, todos los viales, todos los hialurónicos, las mesoterapias, todo lo que realizamos, todo eso está incluido. Hablamos de una curva de aprendizaje, pues que vamos desde lo más básico, que iniciamos con unas técnicas de inyección en un material sintético, en unas caritas que son como muñecos, hasta ya seguir pues, un diseño de toxina y luego realizar pues, todo ese tipo de técnicas ya en los pacientes reales. Es el único máster con prácticas en cadáveres. Yo creo que esto es algo que nos diferencia con respecto a otros, ya que es bastante importante el que se conozca bien la anatomía y a la hora de realizar los procedimientos posteriormente, pues tener muy claro dónde tenemos que pinchar o dónde no. El acompañamiento es durante y post máster. Es verdad que tenéis luego la posibilidad de cualquier duda una vez que ya os incorporáis a trabajar, pues seguimos los profesores pendientes de cualquier duda, de cualquier efecto adverso que os pase en vuestras primeras prácticas, bueno, y posteriormente ya somos compañeros y siempre estaremos ahí para ayudarnos a cualquier duda. Son, pues eso, unos 2.500 modelos por edición, ¿no? Veis que
pues son unos valores bastante altos. Tenemos clínicas propias con licencia sanitaria, distintas aulas, boxes, en las que vais a ir rotando durante los fines de semana o si hacéis el intensivo, para así poder ver durante el fin de semana varias técnicas con distintos profesores. Son más de 50 técnicas las que están incluidas y los grupos son reducidos entre 6, 7 alumnos, no más, con lo cual podéis pinchar desde el primer día todos y poder tener esa práctica que quizás en algún otro máster pues puede quedar más reducido, esas prácticas que hay. Incluye modelos sobre emprendimiento. Son 80 horas de prácticas presenciales. El taller final, como os he dicho, va a ser de 4 o 5 alumnos, perdón, 4 alumnos. Y el que diga ahí que son 5 viales es porque vais a utilizar la técnica de rellenos de labio, de pómulo, un relleno profundo, hacer una toxina, una mesoterapia, poner hilos. O sea, es un poco las técnicas que más habéis hecho durante el máster y las que luego se van a pedir más a la hora de trabajar. El Cadaver Lab es de las primeras técnicas que hacéis, lo que hemos dicho, las técnicas con cadáveres, que tenéis incluso unos líquidos para ir inyectando y así ver pues dónde iría el hialurónico sobre el hueso supraperióstico o pues ver un poco el paso de arterias, de esa anatomía que cuando vayáis ya con pacientes reales tenéis que tener bien integrado todos esos conceptos. Más de 50 técnicas de tratamientos diferentes. Vais a tener 50 horas técnicas prácticas grabadas. Una vez que ya os agobiáis a la hora de decir voy a grabar todo lo que voy a ver este fin de semana, pero en ese sentido, todas esas técnicas las tenéis grabadas por los docentes, un one-to-one, o sea, el docente con un paciente, con lo cual no tenéis que estar grabando las prácticas durante los fines de semana porque ya lo tenéis para repasar las veces que queráis. Más de 5 masterclass y contactos con laboratorios, que eso también es necesario a la hora de luego, si os interesa tener productos ya a vuestro alcance para empezar vuestra práctica. Y hay un nuevo taller sobre nutricosmética y dermoconsejos, que eso es importante porque en la práctica real pues los pacientes os van a preguntar mucho qué es lo que tienen que usar en su rutina diaria, el skincare. Es bastante importante el que tengamos conocimientos sobre todos esos tratamientos que posteriormente nosotros vamos a mejorar, pero si no nos ayuda a los pacientes con una buena rutina en casa, pues no vamos a conseguir un efecto tan completo. Tenemos seminarios en streaming extra, cualquier cosa de última hora, que estemos a la última, los docentes estamos siempre haciendo algún seminario para que estéis con lo último de las técnicas. Aquí tenéis para que veáis un poco cómo son los módulos teóricos que están grabados por los docentes y a la vez pues en PDF para que vosotros hagáis vuestros esquemas, repaséis la teoría de cada módulo que luego iremos viendo cada fin de semana en las prácticas presenciales. Aquí tenemos para que veáis, no sé si se escucha, pero bueno, son vídeos que veis aquí que tenemos distintos docentes con los grupos reducidos de alumnos para poder estar, pues eso, en las clases practicando con esos pacientes reales. Tenemos eso, como os he dicho, varias sedes. Aquí tenemos compañeros docentes de distintas sedes, de Barcelona, de Sevilla, de Madrid. Y bueno, el principal objetivo del máster es pues, garantizar un aprendizaje a través sobre todo de la parte práctica, porque la parte teórica hay que irla repasando y tal, pero si luego uno no coge el manejo
de estar ahí con un paciente real, hacer una buena historia clínica y realizar esas técnicas, pues no va a ser fácil a la hora de incorporarse posteriormente al día a día de lo que es una clínica de medicina estética. Son, como hemos dicho, presenciales los fines de semana o en ese intensivo que hemos dicho que es de lunes a sábado, todos los días, mañana y tarde. Grupos reducidos, como os hemos dicho, de como mucho 6 7 alumnos por clase los fines de semana y así podemos compaginar con nuestro día a día, porque hay muchos compañeros pues eso, que están haciendo la residencia o que ya han terminado y están trabajando y poder a la hora de hacer una agenda con las guardias que uno pueda tener, pues esa planificación se hace con tiempo para decir, pues va a ser un fin de semana al mes durante esos 11 meses y organizarse para poder asistir a todas. Las técnicas sobre los pacientes reales y esa que os digo que es la del cadáver, que es la que más nos diferencia de otro tipo de máster. Veis ahí un poco un esquema de todo lo que vemos, los rellenos, la toxina botulínica, inductores de colágeno de distintos tipos. Hay una parte de aparatología con láser y con otro tipo de aparatologías. La parte de peeling, mesoterapias con plasma rico en plaquetas, tanto a nivel facial como capilar. Y luego tratamientos corporales, tanto la esclerosis de esas arañas vasculares o ácido hialurónico en cuello, en escote, en manos, que son técnicas que también son muy demandadas por nuestros pacientes. Aquí os dejo un poco el esquema de lo que son las prácticas. Como veis, esa práctica de bienvenida son 5 horitas, un poco por conoceros, se hace pues, una valoración de la belleza y ver una primera historia clínica del paciente de medicina estética, que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestras distintas especialidades. Y luego veis que son unas 10 horas durante un sábado o un domingo. Tenéis 5 prácticas por la mañana, un descanso de 1 horita para comer y otras 5 prácticas por la tarde. En esas 10 horas vais a estar rotando de sala en sala con distintos docentes para que cada uno también os dé su punto de vista de distintas técnicas. Y la verdad es que aunque suene así algo de 10 horas, que es mucho, un sábado, tal, los alumnos siempre nos dicen que es algo muy llevadero y que la verdad es que se les pasa rápido y según van avanzando los fines de semana en esa séptima práctica o cuando va avanzando ya y llegan al taller final, pues se dan cuenta de que han perdido el miedo y de que controlan perfectamente todas las técnicas. Al final tenéis una sesión de emprendimiento y networking porque, bueno, hemos pasado a la parte privada, a la parte comercial, que es verdad que quizás nos cuesta un poco como médicos esa parte de emprendimiento y de gestión de marketing, de, bueno, pues marca personal, cómo crear una clínica, todo el papeleo que supone eso, que también es muy importante conocer esa parte. Em, las prácticas es lo que os he dicho, que vais rotando, unos 6 7 alumnos, vais rotando de un box a otro con distintos profesores, con el descansito para comer y luego por la tarde pues vais haciendo esas otras 5 técnicas, 5 por la mañana, 5 por la tarde. Pues el taller final sí que van a ser las técnicas un poco más demandadas cuando salgáis. Como os he dicho, va a ser un par de rellenos de ácido hialurónico, lo más habitual que te pidan los pacientes es el relleno de labios, con lo cual tenéis que controlar bien hacer un relleno de labios, un relleno de pómulo y súper importante lo que es la toxina del tercio superior. Como inductor de colágeno tenemos los hilos sencillos, que también todas estas técnicas las habéis hecho durante todos esos fines de semana. Y por último, una calidad de piel con una mesoterapia, con vitaminas, ácido hialurónico no reticulado a nivel facial.
Y nada, pues agradeceros haber pasado este ratito aquí conmigo. Estoy ahora para, si tenéis cualquier duda, si queréis comentarme algo y, y nada, cualquier cosa me tenéis ahí en el máster los fines de semana. Me comentan aquí, ¿se contempla algún módulo específico para láser? Sí, hay uno de aparatología, porque tenemos el máster específico de láser, pero dentro del de medicina estética hay un módulo específico de todo lo que es aparatología láser con distintos dispositivos. En principio, me preguntan aquí que cuándo comienzan y las fechas de prácticas en Sevilla. Las ediciones son esas dos, las que empiezan en octubre y en abril. Y luego las prácticas os mandan una planificación de todo el año, con lo cual sabéis perfectamente qué fines de semana os va a tocar y cuándo son las prácticas, que podéis elegir o un sábado o un domingo, pero más o menos se repiten durante 3 fines de semana esa misma práctica para que así todos los alumnos, que en cada edición tenemos muchos alumnos, alrededor de unos 250 alumnos por edición, y en ese sentido, pues para que podáis estar todos en esas mismas prácticas, se reparten entre 3 sábados y 3 domingos, pero ya vais eligiendo esos días, entre esos días, cuáles son los que mejor os va. Pone ahí que está matriculada para abril, pues enhorabuena, porque así ya nos iremos viendo. Los de la sede de Madrid, que yo soy de la sede de Madrid, los que estáis fuera, el módulo de aparatología lo soléis hacer un fin de semana. En esos 11 meses solo tenéis que ir un fin de semana a la sede de Madrid porque es donde tenemos todos los láseres y toda la aparatología. Lo de esta reunión supongo que sí que se quedará grabado para que lo podáis revisar y si os surgen más dudas, podáis irnos preguntando a través de los chats. Las modalidades de prácticas intensivas, eso os irán contando un poco cuándo son. Hemos tenido una recientemente ahora en febrero y la verdad es que es cómodo, o sea, es una paliza, es verdad que son muchas horas y los alumnos nos comentaban que según terminaba el día estaban con la cabeza un poco con tanta técnica, pero es muy provechoso porque en una semana completa pues haces lo que en diversos fines de semana hacen los compañeros que optan por la modalidad de los fines de semana. Y es verdad que al final del taller, pues de toda la semana, pues has cogido mucha soltura porque evidentemente de un día para otro estás todavía ahí con esas técnicas a diario. Las prácticas en principio repetir no, pero no os preocupéis porque es verdad que, por ejemplo, mirar, de relleno de labios hay como 4 o 5 prácticas, una que se hace de hidratación labial, otra de un primer relleno de labio, luego relleno de labio en persona joven, relleno de labio en persona más de edad avanzada. De pómulo tenéis 2 o 3 también, de toxina tenéis un montón, hacéis primero un diseño, luego hacéis como 2 o 3 un baby botox, hacéis una toxina de tercio superior ya más completa, con lo cual es verdad que hay muchas de ellas que se repiten. Por ejemplo, los inductores de colágeno tienen una misma técnica para todos, con cánula, en abanico, en retrotrazado, con lo cual, aunque no hagas una hidroxiapatita y hagas un ácido poliláctico, no te vas a perder nada porque la técnica es similar, aunque cambia el producto.
y luego pues con los vídeos que grabamos los docentes de ese tipo de técnicas, pues vais a tener también el poderlo ver cuando queráis y repetir conceptos. La planificación de las clases la mandan al principio, os van a organizar un poco esos 11 meses, esos fines de semana que tenéis que elegir de prácticas, más o menos cuándo tenéis que entregar el trabajo fin de máster, o sea, está todo como muy organizadito desde el principio para que saben perfectamente que somos médicos, que estamos todos muy agobiados con los días que tenemos guardias, con las planificaciones de cada uno, de su hospital, de su centro de salud o lo que sea. Entonces, para que uno se pueda planificar, os lo dan con mucho margen. No sé si tenéis alguna otra duda. Yo soy exalumna. Yo empecé la primera edición del máster de AMID en 2019, fue esa primera edición. Igual que muchos de los profes que estamos en el máster somos de esa primera edición, con lo cual con esto os quiero decir que he sido alumna, como vosotros podéis llegar a ser alumnos de estas ediciones que vienen y pues os voy a entender perfectamente vuestras necesidades porque yo he estado ahí como vosotros, que me ha dado miedo, que cómo tengo que hacer para formarme mejor, para y veréis que todo puede llegar a ir fenomenal, a montarte tu clínica y a disfrutar de esta parte de la medicina que es tan gratificante y que nos permite salir un poco de quizás esa monotonía que tenemos en nuestras especialidades o bueno, también una mejora económica, porque no lo vamos a decir así, que evidentemente ya sabemos que los médicos pues trabajamos muchas horas y las que trabajemos en la privada con este campo de la medicina estética, pues no, igual nos va a merecer la pena en ese sentido también. ¿Qué diferencia este máster de otros? Pues la parte del cadáver, podéis revisar otro tipo de máster que no lo tienen y creo que es una parte importante, todo lo que es la anatomía. Y también creo que hacéis mucha parte práctica, porque conozco compañeros que se han formado en otro tipo de máster y o son muchos por clase o no les han dejado pinchar eh, como en este máster. Ya os digo que la mayoría de docentes somos exalumnos de esa primera edición y entonces sabemos lo necesario que es meter mano y practicar, con lo cual los profesores desde el primer día os dejamos que hagáis todo, todo y más. O sea, yo soy de las profes que digo, eres tú el que abre el vial, el que colocas todo y el que empiezas a pinchar y yo soy la que te guío ayudándote, pero vas a ser tú el que pinches desde el minuto cero. Es una práctica más o menos por mes, sí, o sea, es un fin de semana al mes. Puede que en algún mes coincida a principio de mes un sábado y a final de mes otro fin de semana, pero lo normal es que sea un fin de semana al mes. Al ser 11 meses y esas 9 prácticas, más bueno, luego todos los seminarios que tenéis y tal, pues más o menos coincide que es eso, un fin de semana al mes. El trabajo final de máster, pues se os da un tema que, bueno, siempre se puede hablar con los coordinadores y tal pues para que ayuden un poco si ese tema lo quisierais cambiar por algún motivo, porque tenéis especial interés en hacer un trabajo final de máster de otro tipo pero más o menos os ayudamos a la hora de enfocaros y daros ideas para ese trabajo final de máster. Tenéis que hacer una pequeña presentación porque incluso puede que después se haga en ese final de máster, algunos de los compañeros que hayan
tenido ganas de presentar ese trabajo a sus compañeros, pues lo podrán mostrar en esa última parte del máster. A ver, vamos a ver qué están aquí escribiendo. O sea, la sede que tenemos en Madrid es de AMIR, es una sede que está preparada exclusivamente para dar formación, con lo cual, o sea, no hay pacientes en el día a día, son sedes preparadas para ese, para el máster. Entonces, también os digo que eso es una cosa que me preguntan mucho los alumnos, porque al principio les da mucho miedo el tema de, ¿y cuando acabe, qué va a pasar? Yo os digo que más que observar y estar al lado de un compañero que ya esté ejerciendo, eso vais a poder ver un montón de vídeos de formación, seminarios. Lo que hay que hacer es practicar y empezar pues a hacer pequeñas cositas en cuanto uno termine, pues se lo hago a mi madre, se lo hago a mi amiga, se lo hago a mi hermana, a mi hermano, a gente con la que empecéis a hacer técnicas con las que empecéis más seguros, pero hay que lanzarse porque lo de observar, sí, pero no. O sea, tenéis muchos vídeos y muchas técnicas por ver, pero hasta que uno no se pone y se lanza a practicar, eh, aunque sea utilizar de conejillo de indias a nuestros familiares, todos lo hemos hecho y además ellos encantados porque se fían y empezáis a hacer muy buenos trabajos con ellos. Van a ser la carta de presentación que luego el boca a boca genere más clientes para vosotros. Lo del tema de cuánto tiempo hay que dedicar a la plataforma online, eso depende más o menos de cada uno. O sea, te programas los módulos. Yo recuerdo, pues eso, que en aquel momento estaba con mi práctica diaria del centro de salud y luego, pues cada tarde cuando llegaba un ratito me iba repasando los módulos, más que nada por el hecho de poder aprovechar el que si me voy a estudiar el diseño de toxina durante esa semana y justo ese fin de semana me van a enseñar cómo se diseña la toxina, pues por ir un poco con ese manejo. Pero tampoco os agobiéis porque luego los profes en las clases prácticas repetimos toda la parte teórica para que así, alguna vez me ha pasado que entro y digo, bueno chicos, ¿os habéis repasado cómo hay que diluir la toxina, cómo hay que diseñarla? No, es que todavía no me ha dado tiempo. Bueno, no pasa nada, empezamos de cero y lo vamos repasando todos juntos. Y muchas veces en la parte práctica es como mejor se le queda a uno un diseño o cómo estructurar la musculatura del tercio superior, más que el hecho de leerte el módulo y programar luego los exámenes, esos tipo test que tenéis al final de cada módulo, porque igual después de hacer la práctica, pues sí que os han quedado los conceptos más claros y podéis hacer esos exámenes tipo test. Nada, aunque no te hayas podido unir al principio, luego ya os pueden ir pasando la presentación. Creo que han dicho antes que se queda grabada. Pero vamos, un poco por resumen de lo que es el máster, tenéis las clases online, que son módulos teóricos que los vais repasando. Tenéis a lo largo de 11 meses, más o menos una vez al mes, que ir a prácticas presenciales o lo hacéis o un sábado o un domingo, que son 10 horas, 5 por la mañana, un descansito para comer de una hora y, y luego ya por la tarde otras 5 horas, que rotáis de una sala a otra con pacientes reales y con distintos profesores
Y al final de todas esas prácticas tenéis el taller final, que son con alumnos, más o menos unos 4 alumnos por, bueno, alguna vez algún taller final lo he hecho con 2 alumnos, o sea que casi casi un one-to-one. Ese taller final que repasáis unas 5 técnicas, que es un relleno de labios, un relleno de pómulos, una toxina de tercio superior, hilos como inductor de colágeno y una mesoterapia facial para generar esa buena calidad de piel. Luego tenéis que entregar el trabajo final de máster y una última sesión de networking que os enseñan más eso, las técnicas de marketing y las técnicas de cómo gestionar tu marca personal, un posible emprendimiento con tu clínica, todas esas cositas también las vais a ver al final del máster. Siempre, todo es sobre modelo real, pacientes reales. Lo único que no es en paciente real, pues es una técnica de inyección que hacéis en un muñeco, un poco al principio del máster, para pinchar y que sepáis pues cómo cogemos el vial, cómo hay que hacer la técnica de aspiración, esas cositas, pero el resto son todas con pacientes reales. Con lo cual vais a ver con una fotografía del antes y el después siempre cómo quedan esas técnicas y bueno, incluso deciros que hay pacientes que repiten y que igual los volvéis a ver al final del máster y dices, ah, mira, si esta es la paciente que hice yo al principio, que le hice el labio y viene a hacerse el pómulo otro día o viene a hacerse un inductor de colágeno en otro momento, con lo cual tenéis también eso, el que esos pacientes están por allí en sucesivas prácticas, pues porque les gusta cómo realizáis los trabajos los alumnos y confían mucho en nosotros a la hora de ponerse en vuestras manos. Estáis siempre tutorizados, con lo cual, pues ellos tranquilos y vosotros tranquilos. Bueno, fijaros que yo soy, no sé si, bueno, lo he dicho antes, de la edición de 2019, de la primera edición del máster de AMIR como alumna. Hicimos un chat de todos los alumnos que éramos en aquella edición y a día de hoy tenemos todavía ese chat activo con compañeros que cada uno tiene su clínica o a otros que están trabajando para una clínica, bueno, cada uno trabajando en lo suyo y aún así en ese chat que empezó el año del máster, en el que pues ya por dudas o cosas de compartir documentos, cosas interesantes de las clases que a lo mejor uno quería plasmar ahí en el chat. A día de hoy ese chat pues sigue activo para esos casos a lo mejor complicados que, oye, compi, ¿qué te parece que le he hecho este relleno? Mira, pues tiene esto, lo otro, tú le pondrías un poquito más de aquí, de allá, o sea que creo que se crea pues un vínculo muy bueno entre los compañeros. Incluso deciros que yo pues a día de hoy estoy en mi clínica con compañeros asociada de esa primera edición, fueron compañeros míos que luego pues han sido socios de clínica y hemos podido emprender juntos de habernos conocido en el máster. O sea que es una red también de networking. Creo que es importante fichar si pincha bien tu compañero y decir, pues a este me le quedo como socio para, para hacer pues ese emprendimiento de tu clínica. No es fácil, evidentemente abrir una clínica de primeras no es así. Cuando salís, que es la típica pregunta que todos nos decís, ¿y cómo empiezo? ¿Y qué hago? Pues bueno, hay que ir tocando puerta por puerta, clínicas. Es verdad que en su día el máster de AMIR a mí me recomendó a una de las clínicas en las que empecé, con lo cual también nosotros siempre estamos atentos de posibles ofertas en clínicas para que si hay cualquier huequito vamos a recomendar a los alumnos de AMIR y empezar en clínicas, en un sitio y en otro, y a lo mejor pues llega un día en el que dices, pues me gustaría tener mi propia clínica y llegar a emprender ese camino que, bueno,
que hemos salido de nuestra especialidad o no, lo compaginamos, yo sí, yo he dejado la pública y, y ya me dedico solo a este sector privado de la medicina estética y creo que me ha aportado muchas cosas buenas el haber hecho el máster. Yo hice el máster tanto de medicina estética como el de tricología y estoy muy contenta a la hora de haber tomado esta decisión. A ver, cualquiera de los máster que hay son muy complementarios. Evidentemente, el médico estético tenéis una parte, un módulo que es de tricología, pero evidentemente se queda corto a la hora de que hay que ampliar muchísimo más y sobre todo por hacer el microinjerto capilar. Evidentemente eso tiene horas y horas de práctica que, que se puede ampliar con el otro máster de tricología. El de aparatología, pues una vez que ya controlas bien todos los rellenos y ya estás dispuesto a decir voy un pasito más allá, a comprarme una máquina o a lo mejor que incluso empiezas a trabajar en una clínica en la que tienen diversos aparatos, láser y necesitas tener ese conocimiento para poder abarcar más pacientes. Dermocosmética, lo que os decía, o sea, toda la parte de rutina, de cómo entender bien ese primer paso del skincare, de la cosmética, pues también tiene esa parte, la medicina estética. Entonces es que al final todo depende de lo que quieras ampliar ese campo de formación, pero combinan todos muy bien. Bueno, compañeros, a ver, lo del tema del intrusismo. A ver, yo creo que hay que trabajar de forma multidisciplinar. Enfermería es verdad que es una parte en la que podemos colaborar juntos a la hora de hacer técnicas. Yo de intrusismo hablaría más que por la parte de sanitarios enfermeros, hablaría más por la parte de gente que no es sanitaria, que ahí tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que la SEME está muy pendiente de que no una persona que trabaja en una peluquería pueda ponerse a hacer un peeling o hacer ni siquiera un dermapen. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero es verdad que la parte de enfermería tiene un trabajo multidisciplinar con nosotros. O sea, a la hora de hacer un plasma rico en plaquetas, pues les tenemos ahí que nos pueden ayudar o a la hora de hacer técnicas en las que el trabajo en equipo funciona muy bien. Todo el tema de microinjerto capilar. Se necesitan buenos técnicos, buenos enfermeros a la hora de hacer un buen equipo. Entonces, bueno, yo en ese aspecto creo que hay que estar ahí. El intrusismo es de la gente que no está preparada en cosa de medicina estética y creo que a día de hoy están intentando controlarse bien el tema de quién pincha o quién no. No sé si queréis hacer alguna pregunta más. De todas formas, creo que todas las preguntas que se queden así un poco de que una vez que volváis a hablar con los compañeros, por si estáis interesados en el tema del máster y os queden dudas, pues cualquiera de nosotros estamos dispuestos a hablaros en primera persona de lo que hemos sido, que hemos sido alumnos, que ahora somos docentes, que tenemos ahora nuestro día a día en la medicina estética, en nuestra clínica o sea, la experiencia de, de lo que hemos vivido con el máster.
Bueno, pues yo creo que no hay ninguna pregunta más. Simplemente agradeceros, que yo sé que son horas pues para descansar ya después del día que tendréis todos. A ver, que parece que hay una pregunta más. Ah, no, esa mira. Lo mismo eso, agradeceros a todos el esfuerzo de haber estado aquí escuchándome y que si os ha quedado alguna duda, estoy a vuestra disposición para contestar lo que necesitéis.